Bienvenidos a este podcast, un espacio donde vamos a hablar de literatura juvenil, resolver dudas y responder a todas las preguntas sobre escritura, motivación y todo lo que rodea al mundo editorial. Yo soy escritora de literatura juvenil y comparto este proceso en mi blog michelrodriguez.es. No tengo la receta del éxito ni ofrezco fórmulas mágicas, pero sí estoy aquí para compartir lo que he aprendido en estos años con la esperanza de evitaros cometer los errores en los que yo caí. Yo soy Michel Rodríguez y esto es El Escritor Resiliente. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del Escritor Resiliente. El episodio de hoy empieza con una pregunta. ¿Y tú, escribes con mapa, brújula o GPS? O en otras palabras, ¿y tú, qué tipo de escritor eres? El mito romántico del escritor. ¿Escribes con mapa, brújula o GPS? La pregunta que formulamos hoy viene a desmentir la figura del escritor que ha estado rodeada desde siempre de una aura de misterio y romanticismo. Se trata de una imagen preconcebida, casi un cliché, que el cine, la literatura, incluso los propios escritores contribuyen a alimentar y a reforzar. Cuando pensamos en un escritor, nos gusta imaginar un ser solitario, aislado de la sociedad, esperando las musas, alternando periodos de inspiración con fases de sequía creativa. Estos mitos, que oscilan entre la realidad y la leyenda, resultan muy atractivos a los escritores noveles, que procuran cuidar estas facetas para cumplir con la estética del escritor y vivir de acuerdo a ella, para sentirse perfectamente identificados con este personaje ficticio del escritor. La verdad del oficio de escritor. La verdad tiene poco que ver con estos clichés alimentados por el cine y el imaginario colectivo. Las amenazas ficticias que se ciernen sobre el escritor, como el abandono de las musas, el síndrome de la hoja en blanco, el bloqueo, la sequía creativa, tienen un remedio simple y eficaz: el trabajo. Porque la escritura es un oficio que requiere trabajo, esfuerzo y disciplina. Hay muchas formas de trabajar. Escribir una novela es como empezar un viaje. Antes de emprenderlo, debes decidir de dónde partes, a dónde te diriges y qué camino vas a escoger. Puedes optar por lanzarte sin elaborar un plan, irte a la aventura y asumir los riesgos derivados de la improvisación, o puedes preparar tu itinerario para asegurarte de llegar a buen puerto. Cada vez más a menudo observo que se etiqueta a la gente, se les divide en categorías, cosa que no me parece buena idea, porque es una manera muy simple de encasillar a las personas, que en mi opinión son muchísimo más complejas de lo que parecen. Los escritores no escapan a esta tendencia. Se habla cada vez más del escritor de mapa, de brújula, de faro, incluso de escritor arquitecto o paisajista. Más allá de todas las denominaciones posibles, hay una realidad. Existen diferentes formas de abordar el proceso de la escritura, diferentes modos de organizar el trabajo a la hora de escribir una novela. Vamos a hablar para empezar del escritor de brújula. Para entendernos, este tipo de escritor me recuerda al que se va de viaje por un impulso, sin reflexión ni preparación previa, con poco equipaje, y al que lógicamente le ocurren un montón de imprevistos que intenta solucionar sobre la marcha. El escritor de brújula aprovecha la idea y la emoción del momento. Empieza a trabajar a partir de una chispa, una inspiración repentina, y se pone a escribir sin esperar. Sabe cómo iniciar su novela, pero no dónde va a llegar. Desconoce el itinerario y no se preocupa de los posibles obstáculos. Su idea inicial es su guía, su brújula. No se puede decir que va a ciegas, pero sí a tientas. Es el más aventurero de los escritores. En esta categoría entraría también el escritor faro, que se deja guiar por la luz que proyectan algunas escenas para ir avanzando en su historia. Tienen algunas escenas claras, pero muchos huecos, y va rellenando, logra ensamblar las diferentes partes de la trama.
Para ello recurren a la improvisación, van moldeando a medida la historia. Javier Marías, escritor español que acuñó el término, declaraba ser un escritor de brújula. Según decía, yo escribo en la página 5 sin saber si en la 200 me convendrá y no cambio nada. Procuro que lo que inicialmente no tenía sentido acabe teniéndolo, explicó el autor, que aseguró además que escribe con brújula y no con mapa, es decir, sin saber cómo terminará el relato. Si tuviera la historia completa en mi cabeza, probablemente no la escribiría, dijo. Y concluyó que esto es así porque el primero al que el novelista cuenta su historia es a sí mismo. Yo escribo en la página 5 sin saber si en la 200 me convendrá y no cambio nada. Ventajas del escritor de brújula. El aspecto positivo del escritor de brújula o faro es que aprovecha la inspiración del primer momento, la emoción generada para lanzarse a escribir. Su texto es fresco y la escritura para ellos es una aventura con grandes dosis de sorpresa que disfrutan. Inconvenientes. Es un escritor más caótico que puede encontrarse de repente con un bloqueo creativo por no haber reflexionado antes de empezar el proceso. Al escribir lo primero que le viene a la mente, no aprovecha el torrente de ideas ni le saca todo el partido. Puede incurrir en contradicciones, incoherencias en la trama, que le obligarán a corregir, reescribir y acabar perdiendo el tiempo que creyó haberse ahorrado en un principio. Ahora vamos a hablar del escritor de mapa. El escritor de mapa es un viajero que prepara a conciencia su aventura. Sabe de dónde parte, a dónde quiere llegar, prepara con detalle el itinerario y lo divide en etapas. Analiza los posibles obstáculos y estudia vías secundarias. Ejecuta un trabajo previo de construcción de la trama, escaleta, fichas, así como una planificación de los capítulos. Sabe que llegará al final y sabe cómo hacerlo, porque tiene una estrategia definida desde el principio. Vamos a hablar ahora del escritor de mapa. El escritor de mapa es un viajero que prepara a conciencia su aventura. Sabe de dónde parte, a dónde quiere llegar, prepara con detalle el itinerario y lo divide en etapas. Analiza los posibles obstáculos y estudia vías secundarias. Ejecuta un trabajo previo de construcción de la trama, escaleta, fichas, así como una planificación de los capítulos. Sabe que llegará al final y sabe cómo hacerlo, porque tiene una estrategia definida desde el principio. Ventajas del escritor de mapa. No se va a perder por el camino, no encontrará incoherencias, ni deberá perder tiempo reescribiendo escenas que no encajan con la trama. Evitará sorpresas y el tiempo invertido en la planificación será recuperado con creces a la hora de escribir. Irá sobre seguro, por lo tanto, no encontrará bloqueos porque sabrá en cada momento qué debe escribir. La reflexión previa le permitirá aprovechar al máximo el torrente inicial de ideas porque las anota todas y las valora con detenimiento. Inconvenientes. Tal vez el trabajo previo de planificación sea algo tedioso, porque te devora la impaciencia por ponerte a escribir. Pero por otro lado, es fascinante elaborar con precisión la estructura de tu novela, ir dibujando la trama, estableciendo capítulos. Es como un bosquejo necesario antes de ponerte a pintar. Tal vez puede parecer un planteamiento rígido y poco intuitivo, pero no es así. Y por último, vamos a hablar del escritor de GPS. Vale, esta categoría no se suele nombrar, pero creo que vale la pena mencionarla porque habla por sí sola. El GPS viene a completar las dos formas de escribir que hemos descrito anteriormente. Sería como la herramienta que podemos utilizar si algo falla en nuestro mapa. Un recurso adicional que, conociendo de antemano nuestro destino, nos puede dar rutas alternativas para llegar al mismo punto. Nunca está de más tener alternativas.
En conclusión, podemos decir que todos los caminos son válidos si te llevan al destino escogido. Es una obviedad. Cada escritor sabe lo que le funciona mejor y conoce sus preferencias. Ahora bien, escribir nunca es fácil, tampoco rápido. Hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y ser exigentes. El tiempo que no se pierde antes se perderá después. No hay atajos, no hay camino corto ni fácil. Cada uno valorará si le tienta el riesgo, los imprevistos y la aventura, o si, de lo contrario, prefiere emprender un viaje largo con el respaldo de una buena planificación. Al fin y al cabo, lo importante es llegar con éxito a la meta. Y para terminar, te dejaré mi opinión personal basada en mi propia experiencia. Admito que yo no encajo totalmente en ninguna de las categorías y debo puntualizar que si voy a escribir una novela larga, una biología o trilogía, aseguraré mi tranquilidad con una buena planificación y todo lo que conlleva. Si se trata de un relato corto, un cuento, una noveleta, el mapa no es tan imprescindible. Pero debo decir que soy de las que no se va de viaje con una simple mochila. Me gusta ir preparada para todo. Así que llevo conmigo mi mapa, mi brújula y también el GPS por si las cosas se tuercen. Siempre ocurre que las cosas se salen del guión. Los personajes parecen cobrar vida propia a medida que se les da libertad y puede ser que debas aportar modificaciones sobre la marcha, que te tengas que amoldar a una nueva situación. Para esto existe el GPS que te indicará los itinerarios alternativos y te dará la seguridad que llegarás a buen puerto. Independientemente del tipo de escritor que seas o de si eres un rebelde que no encaja en ninguna de las categorías, hay que admitir que escribir es un viaje maravilloso, lleno de sorpresas, y del cual sales siempre un poco más sabio y con ganas de más aventuras. Y con esto terminamos hoy. Para más contenido visita mi página michelrodriguez.es. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.